El que no tenga, aquí hay un poquito. Miren, estamos en números capítulo 11 y es bastante llamativo este capítulo. Ok, no quiere decir que los demás no lo sean, pero pasa algo bastante peculiar. Incluso sigue pasando en el pueblo de Dios todavía. Ok, recordemos que Números está narrando no solo censos, no solamente hay números, cuentas, cantidades, no. El libro nos está hablando acerca de cómo el pueblo peregrinó en el desierto. ¿Ok? Va más o menos un año de que salieron de Egipto, ¿verdad? Aproximadamente. Y este viaje está revelando ciertas cosas en los corazones del pueblo. ¿Ok? Y estas cosas o rebeliones, vamos a decirle o llamarle por su nombre, van a ir atrasando su llegada a Canaán y luego su retraso de tantos años para para poder entrar. ¿Ok? Ahora, fíjense ustedes. En el capítulo 11 en el versículo 1 dice, un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo. Al oírlos el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y éste oró por ellos y el fuego se apagó. Por eso aquel lugar se llamó Taberá, pues el fuego del Señor ardió entre ellos. ¿Ok? Esa es una queja. ¿Ok? Es una murmuración con dureza de parte de ellos. Y bueno, Dios les envía el fuego. Es como una quemazón. Es lo que se traduciría al día de hoy la palabra tavera, una quemazón que hubo. Mire, la queja no es inofensiva, no es inofensiva. La queja, que es lo contrario a ser agradecido, es duro. El castigo no es nada, nada, nada suave. Eh, Aquí vemos, Dios estableció un juicio de una vez, ardió en ira y acabó con el lugar. Entonces luego, unas personas que vinieron con ellos posiblemente de Egipto, ¿verdad? Comienzan a quejarse de la comida y ellos ah, contagian, por decirlo de alguna manera, al pueblo. Entonces hay niveles aquí. Primero por la comida, que son los del vulgo eh, las demás personas. También Moisés por allá tiene algo y le dice, mira, de verdad yo no entiendo si yo soy tu siervo, ¿por qué me castigas así? O sea, me mandas a liberar a este pueblo y vamos en el desierto y mira lo que piden, de dónde yo voy a sacar todo esto. Y Dios pues responde con una provisión y bueno, mira, búscate 70 personas para para que te ayuden con la carga. ¿Ok? Dios provee en abundancia, el pueblo desprecia de alguna manera la bendición anterior a las codornices que vamos a ver hoy y anhela, contagiado por los demás, lo que dejó atrás, las ollas de carne, los pepinos, los melones, todas estas cosas que ellos comían en Egipto. Entonces hoy este capítulo nos va a animar o nos va a invitar primero a examinar nuestra memoria selectiva, así como ellos se estaban acordando de cosas muy selectivas. Y nos va a invitar a que examinemos la insatisfacción que a veces tenemos cuando olvidamos la fidelidad divina. Es decir, a veces nos acordamos de cosas que nos parecen muy bien y al hacerlo, olvidamos que Dios también fue fiel con cosas pequeñas, como en el ejemplo que vamos a ver hoy, como el maná.
para ellos era pequeño y quizás cansón, pero era algo que estaba, algo que Dios daba. Entonces, pasamos del fuego en Tavera, ¿ok? Y vamos a que estas personas, el vulgo o el populacho, ¿ok? Es como no eran solamente israelitas de origen, habían personas que se fueron con ellos desde Egipto. Ellos comienzan a hablar y dicen, ah, recuerdo el pescado, los melones, los puerros, la cebolla, esos ajos con los que aliñábamos la carne y esas ollas inmensas de comida que teníamos. Y de una u otra manera desprecian el maná. Dice el versículo 6, pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. El maná era como una semilla de cilantro muy pequeña que ya ustedes saben que ellos eh, aplastaban o molían y de allí hacían una masa y comían algo que era único en sabor, en textura, que algunos dicen que era como la miel y eso le sustentaba por lo dulce a su momento de tener su vida en el desierto. Lo cierto de todo es que Dios está siendo fiel con el maná, pero ellos comienzan a echar de menos, aupados por las personas que venían con ellos, de aquellas cosas que tenían. Y aquí es donde viene la memoria selectiva. Están olvidando que Dios está allí con ellos. Ya Dios se le mostró con mucho poder en las plagas. Se le mostró con mucho poder cuando el Mar Rojo. El poder también de Dios en Horeb, cuando el monte Sinaí, cuando entrega las tablas. El enojo de Dios y Moisés junto con los levitas con lo del becerro de oro. Y así, y entonces están olvidando estas cosas, idealizan lo que fue antes de que Moisés apareciera en su vida, ¿ok? Que los liberara y comienzan a idealizar nuevamente la esclavitud. Luego Moisés entra en crisis. O sea, él está solo. Mira, ¿por qué me haces mal? Yo no puedo con solo. Es una honestidad. Él entiende que el liderazgo no puede estar solo y que lo va a agotar. Entonces Dios le da ayuda. Dios le da ayuda. En versículo 17 16 en adelante, él le dice, mira, busca 70 ancianos que tú sepas que son hombres respetables y que estén contigo y pondré de tu espíritu, pondré espíritu sobre ellos. Y bueno, Josué se molesta un poquito. Sin embargo, Moisés dice, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Y aquí la palabra profeta, pues no es solamente aquel que profetizaba. Ojalá todo el pueblo de Jehová ayudase con el trabajo. Ojalá todo el pueblo de Jehová tuviera esa intención de agradarle. Ojalá todo el pueblo de Jehová le nazca obedecerle. ¿Ok? Ojalá todo el pueblo de Jehová sea agradecido, que no se queje. Y hay un adelantamiento de Joel 2:28 que es cuando derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es como un paralelo allí. Y Dios envía las codornices, pero con ira. Envía demasiado, demasiado, demasiado cantidad. Eh, Versículo 31 en adelante. El Señor desató un viento que trajo codornices del mar y las dejó caer sobre el campamento. Las codornices cubrieron los alrededores del campamento en una superficie de casi un día de camino. Es decir, imagínense ustedes, un día de camino. Eh, yo creo, bueno, ahí por ahí vi un reportaje y las personas que hacen tipos maratones de 10 kilómetros
una hora y pico. Ahora, yo creo que una persona puede caminar 10 kilómetros. Imagínense ustedes. Perdón. Entonces, toda esa noche estuvieron recogiendo codornices. Ninguno recogió menos de 2 toneladas. Imagínense, ¿qué va a hacer ese pueblo con 2.000 kilos cada persona? Después la distribuyeron por todo el campamento, ni siquiera habían empezado a masticar la carne que tenían en la boca, cuando nuevamente el Señor se encendió en ira contra el pueblo y los hirió con gran mortandad. Por eso llamaron Kibrot Atabá, porque allí fue sepultado el pueblo glotón, desde Kibrot Atabá hasta el pueblo que partió rumbo a Haserot y allí se quedó. Ahora, fíjense ustedes, Dios también aquí se molesta y a los glotones pues los mata. Y me río un poquito porque en el retiro que tuvimos, es de verdad que la comida estuvo muy sabrosa, muy rica, pero era demasiada comida. Y por eso me reí un poquito leyendo. Y no es porque fuéramos glotones, es lo que Dios nos dio a través de los hermanos anfitriones. Ahora, fíjense ustedes, el capítulo se revela primero la santidad de Dios. ¿Por qué la santidad de Dios? Porque Él no tolera la rebelión disfrazada de anhelo. Ay. Me acuerdo cuando tenía esos calderos con carne y los puerros. Eso es una rebelión disfrazada. Es una hipocresía. Es lo que Dios no tolera. Dios tiene paciencia y justicia. Responde con provisión, pero también responde con disciplina. Y nos muestra el capítulo también la humanidad del líder. Fíjense ustedes que para los judíos Moisés lo era todo, por las cosas que hacía, pero él no era un superhéroe. Los líderes no son superhéroes. Los líderes son humanos, se cansan, tienen familias, eh, lloran, se molestan, se alegran. Entonces, necesita el líder necesita ayuda. El líder necesita ayuda. Y el pecado de la codicia. No se puede estar codiciando. ¿Cómo codiciaron ellos? Despreciando el maná, codiciando las grandes cantidades de carne, y Dios les envía estas codornices. Ahora, para hoy, y les comentaba hace unos minutos, primero, debemos tener cuidado con las memorias selectivas. Es decir, en tiempos difíciles, a veces tendemos a idealizar nuestro pasado incluso antes de conocer a Dios. Quizás antes de conocer a Dios teníamos un trabajo soñado, teníamos un trabajo que nos permitía tener muchas cosas, teníamos una etapa más cómoda, quizás, ¿ok? Pero esa es una etapa del pecado, indiscutiblemente. Debemos ser agradecidos con lo que Dios nos da. Esto no quiere decir que debemos tener una mente mediocre. No, no quiere decir esto. Lo que quiere decir es, si sabes ser agradecido con lo que Dios te da ahora, pues Dios te va a ir dando más. ¿Ok? Entonces tenemos la provisión de Él y también tenemos su maná, que es su palabra diaria que podemos leer. Y Dios siempre nos provee. Dios siempre nos provee. Entonces, cuidado con la memoria selectiva. Segundo, la queja contamina, hermano, y es terrible. Eso es terrible. Yo creo que la queja, el chisme, la mentira, esos son pecados que, si bien son internos, o sea, que no tiene nada que ver que como cuando fornico o golpeo a alguien, que también es pecado, son cosas que van por dentro y solamente se exteriorizan cuando se habla. La envidia, hermanos, eso es terrible. Fíjense cómo Dios castiga a estas personas. El vulgo son o el populacho, que no eran israelitas, no eran israelitas de nacimiento. Ahora, ¿qué es el populacho o el vulgo para nosotros? Esas son nuestras relaciones interpersonales fuera de la congregación. Incluso dentro de la congregación
se presentan este tipo de personas. Pero las influencias externas a veces encienden la insatisfacción. A veces nuestras conversaciones con personas equivocadas tienden a encender las murmuraciones, las mentiras, las envidias, las quejas, y eso es terrible. Entonces, vamos a evaluar qué voces permitimos que lleguen a nuestros corazones. Entonces, la queja contamina. Número tres, los líderes necesitan un equipo. No es malo tener equipo. Y hay el caso de que el líder quiere hacer todo, pero hay el caso de que el líder quiere establecer un equipo de trabajo y a veces no se colabora como es, o alguien que es parte de ese equipo de trabajo comienza a murmurar o a quejarse contra la persona que lo está ayudando. Bueno, esos casos suceden. Lo cierto es que debemos estar prestos para ayudar a nuestros líderes, nuestros pastores, nuestros consejeros. Y eso es ayudar, o eso es también servir a Dios. Estar dispuesto a colaborar con los líderes también es servir a Dios. Si eres ya parte del equipo, apoya sin envidia, sin queja, como Josué lo hizo en su momento, que era tan celoso del liderazgo de Moisés que pensó que lo que estaban profetizando estaban haciendo mal. Debemos tener cuidado con lo que pedimos, ¿ok? Debemos aprender a orar no con un corazón codicioso o desagradecido, porque miren la respuesta que trae Dios cuando somos así. A veces queremos cosas, pero Dios nos da lo que necesitamos. O a veces nos da lo que no necesitamos para entender que no necesitábamos eso. Entonces, fíjense cómo Dios es de bueno, pero que con disciplina. Y el Espíritu es para la comunidad. ¿Por qué? Fíjense lo que sucede. Moisés, dile que dejen de profetizar. No, ojalá todos profetizaran. Ojalá todos tuvieran parte del Espíritu de Dios en sus vidas. Ya nosotros lo tenemos. Fíjense cómo es el contraste. Busca cuál es tu don y ponlo al servicio de la congregación y habla con el líder de tu congregación para ponerte a la orden. Entonces, hermanos, miren, al final, números 11 es el espejo del corazón humano. A veces anhelamos las ollas de carne de Egipto cuando nos están dando pan del cielo. A veces preferimos la comodidad del pecado anterior cuando Dios está trabajando en nuestras vidas, nos está dando su gracia, su misericordia. ¿Ok? Dios provee, Dios provee cosas, pero Dios también provee líderes a los que debemos apoyar. Dios derrama su espíritu porque ya lo tenemos. Dios escucha la oración del líder. La bendición de Dios no se mide por la satisfacción de nuestros antojos. La bendición de Dios se mide por su fidelidad hacia nosotros en el camino del desierto. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tus bendiciones, por tu amor y tu misericordia, Señor. Padre, perdónanos porque somos muy desagradecidos a veces, Padre. Pero ayúdanos a atesorar mejor tu gracia y tu misericordia. Queremos aprender, queremos dejar de anhelar cosas del pasado y queremos enfocarnos en el presente, Padre. Gracias por números 11 que nos da ese empujón, nos ayuda, nos anima, Padre. Gracias por tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado te oramos. Amén. Bendiciones, bendiciones.